Antes de comenzar, si estos temas te interesan, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Empezamos. En el silencio inmóvil del desierto, donde el viento cava surcos en la arena y el sol golpea implacable sobre las piedras ardientes, Jesús enfrentó una prueba que ningún otro habría podido resistir. 40 días y 40 noches de ayuno, sin compañía humana, con la soledad como única presencia tangible y una batalla interior destinada a marcar el curso de la historia. Pero, ¿quién tuvo la osadía de medirse con él? ¿Fue una fuerza maligna genérica o Satanás en persona, el ángel caído que una vez se levantó contra el Todopoderoso? Las Escrituras relatan el episodio con una sobriedad desarmante. 3 tentaciones, 3 movimientos estudiados, 3 golpes llevados en el momento más vulnerable. El adversario no se presentó con ruido de armas, sino con la astucia de quien conoce las palabras sagradas y sabe citarlas, arrancándolas de su contexto para plegarlas a su propio propósito. Y bajo la trama visible había un nivel más profundo. Cuando el diablo mostró a Jesús los reinos de la tierra, ofreciéndole el dominio, ¿pretendía acaso tener realmente la facultad? ¿Tenía conciencia del designio de Dios que se le escapaba de las manos? Y sobre todo, ¿era realmente Lucifer, el portador de luz precipitado por soberbia, quien enfrentaba al Hijo en el lugar de la prueba? El paisaje es el de la dureza absoluta. La piel se agrieta, los labios se secan, las piedras queman. Jesús no se encontró en el desierto por casualidad o por inspiración súbita. El Espíritu lo condujo allí, como una vez el pueblo de Israel fue guiado en la estepa por 40 años. Entonces el antiguo Israel había aprendido, no sin caídas, la gramática de la confianza. Ahora el Hijo recorría la misma escuela, no por ser frágil, sino para vencer donde otros habían perdido. Llevaba consigo la palabra y la decisión radical de adherirse a la voluntad del Padre. Esa fidelidad estaba a punto de ser cribada hasta el límite. Los días pasaban, el hambre excavaba, el cuerpo se debilitaba, el silencio se convertía en un peso interior. El adversario no se precipitó, esperó la hora justa. Cuando la debilidad física fue máxima, la sombra tomó voz. No un mandato gritado, sino una propuesta razonable, revestida de cuidado y buen sentido. El método era antiguo. En el jardín de los orígenes no impuso, sino que insinuó. No derriba muros, busca grietas. ¿Realmente Dios ha dicho? En aquel desierto la historia se repetía. En el jardín el hombre había tropezado. En el desierto, el nuevo Adán se preparaba para desmontar el mecanismo del engaño. Queda la pregunta sobre la identidad del tentador. La Escritura lo llama Diabolos, el acusador, el divisor, y también Satanás, el adversario. Muchos se preguntan si esos nombres coinciden con el Lucifer de la tradición, el astro de la mañana precipitado. Isaías habla de una caída desde lo alto con imágenes que superan el horizonte de un simple rey terrenal. Ezequiel traza un ser resplandeciente alejado de la presencia divina. Jesús afirma haber visto a Satanás caer como un rayo. Piezas diferentes de un mismo mosaico. Soberbia, rebelión, derrumbe. Que quien se presentó a Jesús sea precisamente aquel antiguo rebelde parece más que plausible. Es el mismo que, mucho antes de la época del Evangelio, en Job se presenta ante Dios para poner en duda la rectitud del hombre fiel. ¿Por qué tentar con tanta obstinación al Hijo? La respuesta se remonta a la primera página de la historia herida. Una descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. El enemigo siempre ha intuido que alguien vendría a comprometer para siempre su dominio. Fallido el ataque en los orígenes, queda un objetivo:
cerrar el paso al Redentor. Por esto la prueba en el desierto no es un episodio aislado, sino el enlace de una guerra espiritual que toca la eternidad. Si Jesús hubiera cedido, el designio de la salvación se habría resquebrajado en la base. El primer movimiento toca la necesidad más elemental, el alimento. Con el cuerpo al límite y el estómago que grita, la voz susurra: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». En apariencia, nada escandaloso. ¿No podría acaso el Creador proveer para su propio sustento? ¿No había Dios alimentado a Israel con el maná? Y Jesús mismo, más adelante, no habría multiplicado panes y peces para miles de personas. ¿Dónde está, entonces, el veneno? Está en el modo, en la pretensión de usar el poder del Hijo no según el ritmo del Padre, sino para responder a una necesidad inmediata. En la duda sembrada sobre la identidad, si eres, y en el impulso a demostrar lo que no necesita ser demostrado. Jesús devuelve la tentación a su lugar con una frase que contiene una historia entera. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por 40 años, en el desierto, Dios había alimentado día tras día a su pueblo para enseñarle la confianza. Israel, a menudo, había murmurado. El Hijo, en cambio, elige confiar. No está en el desierto para afirmarse a sí mismo, sino para adherirse a la voluntad del Padre. El pan sacia por unas horas, la palabra sostiene el corazón para todo el camino. Fallido el ataque sobre las necesidades primarias, el adversario pasa a un plano más refinado, el uso falsificado de la Escritura. En un abrir y cerrar de ojos la escena se traslada arriba, al pináculo del templo. Abajo, Jerusalén bulle de vida. La propuesta está disfrazada de fe. Échate abajo, está escrito que los ángeles te llevarán para que tu pie no tropiece. El Salmo 91 es una palabra de custodia y ternura, pero solo en los caminos de Dios. El tentador corta, desplaza, descontextualiza. De promesa de protección, la frase se convierte en desafío a Dios, teatro religioso, espectáculo. La fe, sin embargo, no es un pulso con el Señor, ni una prueba de su fidelidad. Jesús responde con la otra cara de la verdad. No tentarás al Señor tu Dios. Confiar no significa tirarse de los precipicios para obligar a Dios a intervenir, sino caminar con Él sin forzarlo a nuestros tiempos y a nuestros modos. Dos golpes se desvían. Queda el que apunta a la raíz, la fascinación del poder. Un monte altísimo, una visión que quita el aliento. Reinos, ejércitos, tronos, riquezas. La oferta es simple y escandalosa. Todo esto si te postras ante mí. ¿Es posible que el diablo prometa lo que no posee? En cierto sentido, desde que el pecado ha resquebrajado la armonía, él ejerce una influencia real sobre los sistemas del mundo. Ciegamente, distorsiona lógicas. Pero la sustancia de la propuesta no es poseer, es sortear, saltar el camino establecido por el Padre, evitar rechazo, sufrimiento y cruz por un trono inmediato, un atajo, un reino sin redención, una autoridad que se paga con la esclavitud. La respuesta de Jesús no admite márgenes. Vete, Satanás, está escrito, al Señor tu Dios te postrarás, a Él solo rendirás culto. Ninguna negociación, ninguna dilación. El reino vendrá, pero pasando por la obediencia. A esas palabras, el adversario se retira. El desierto recupera su silencio. Los ángeles se acercan a servir al Hijo extenuado. Pero la guerra no ha terminado. Lucas anota que el diablo se alejó hasta el momento oportuno. Cambiará el campo, no la intención. La trama, de hecho, prosigue apenas comienza la vida pública. Cuando Jesús anuncia a los discípulos que su camino pasa por el sufrimiento y la muerte, Pedro, preso del horror, reacciona.
Esto nunca te sucederá. El maestro con firmeza no habla a la persona, sino a la lógica que la inspira. Quítate de delante de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no según Dios. Es la misma tentación del desierto, desde otra angulación. Evitar la cruz, encontrar un cristianismo sin pasión, un mesianismo sin don de sí. El maligno no aparece con el rostro amenazante. Prefiere palabras de afecto, consejos tranquilizadores, buenas intenciones construidas sobre criterios mundanos. Y no se detiene aquí. En todo el ministerio, el adversario opera en filigrana, endurece los corazones religiosos, manipula la opinión de las multitudes, siembra desconfianza, enciende resentimientos. Pero su jugada más sombría se consuma en la última noche. Satanás entra en Judas, ya no un susurro al oído, sino una posesión de un corazón que se abre a la traición. Desde ese momento, el camino del Calvario está trazado. El proceso inicuo, la multitud que grita, la corona de espinas, los clavos, todo parece la victoria del enemigo. Sin embargo, precisamente allí, su derrota madurará de modo irrevocable. El diablo cree que eliminando al Hijo, destruirá el designio del Padre. No entiende que la cruz no es lo imprevisto, sino el centro. Jesús no viene arrastrado a la fuerza, elige. Carga sobre sí el pecado del mundo por amor, hasta el final. Cuando pronuncia, todo está cumplido, no declara una rendición, sella un triunfo. La deuda está pagada, el poder de la muerte está roto, la acusación pierde su arma. Pablo lo dice con valor. En la cruz Cristo ha despojado a los principados y las potestades, mostrándolos vencidos. Lo que en el desierto había sido ofrecido como dominio sobre reinos efímeros se revela, a la luz del Calvario, una sombra. El resucitado tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. El suyo es un poder que libera, no que esclaviza, que salva, no que oprime. Esto no significa que la batalla cotidiana haya cesado. Hasta el cumplimiento final, el enemigo continúa operando. Confunde, seduce, divide. Sabe que sus días están contados y por eso redobla el ruido. Pero la sentencia ya está escrita. Su destino es el lago de fuego. Su pretensión de dominio es una burbuja vaciada por la cruz. La historia inaugurada en el desierto se cerrará con el regreso de Cristo y el establecimiento del reino sin ocaso. ¿Qué significa, entonces, para nuestra vida? Que el desierto no es solamente una página del Evangelio, sino un icono de la existencia creyente. Nuestros desiertos, hechos de esperas, preguntas, privaciones, no son signos de abandono, sino lugares de revelación. El hambre revela de qué vivimos realmente. Las palabras cortadas y descontextualizadas nos recuerdan que la verdad debe ser custodiada en su integridad. Los atajos desenmascararán la fascinación de un poder que promete mucho y deja vacíos. El camino del Hijo traza una vía. Dejar que sea la palabra la que nutra, evitar la presunción disfrazada de fe, rechazar todo poder que pide el alma a cambio de los resultados. Esto se traduce en elecciones concretas. Cuando la necesidad llama con urgencia, trabajo, salud, seguridad, y es fuerte la tentación de poner a Dios entre paréntesis para resolver mientras tanto, recordemos que el pan no basta. No por ausencia de valor, sino porque la vida es más amplia que las necesidades, que sin embargo debemos honrar. Cuando la espiritualidad se convierte en espectáculo, cuando buscamos signos llamativos para convencernos, probando a Dios, es tiempo de volver a la simplicidad de la confianza. No forzar la mano al Señor, sino caminar junto a Él. Cuando el poder llama, prometiendo atajos, respeto, influencia, éxito, a costa de plegar los principios, es el momento de inclinarse solo ante Dios. Así,
El episodio del desierto no dice solamente resiste a las tentaciones, sino revela quién es Jesús, el Hijo que obedece, el Mesías que rechaza caminos fáciles, el Señor que vence sirviendo. Su victoria no es un trofeo privado, es una fuerza que quiere actuar en nosotros. La misma obediencia que lo sostuvo puede convertirse en nuestra roca, la misma palabra nuestro sustento, la misma adoración nuestra libertad. No estamos dejados solos. Los ángeles que lo sirvieron dicen que la fidelidad nunca está sin consolación. No siempre llega como esperamos, pero llega. También hoy, sin embargo, el enemigo usa las mismas tácticas. La duda insinuada, si eres, si Dios realmente te amara. La cita parcial de la verdad, para transformarla en arma. La oferta de un atajo, poder sin entrega, visibilidad sin servicio. No pudiendo cancelar lo que Cristo ha hecho, busca al menos distraernos. Hay tiempo, susurra. Piensa primero en esto. Dios entenderá. Pero cada aplazamiento construye un hábito, el de vivir sin lo esencial. Por esto, hoy es el momento justo para elegir nutrirnos de la palabra, poner en orden los deseos, deshacer las inclinaciones equivocadas. No sirven gestos llamativos, sirve fidelidad, un paso tras otro. El desierto no es el final, es la antesala de una vida más verdadera. En el desierto se aprende que la debilidad no es la condena, sino el espacio en que Dios demuestra su fuerza, que la soledad no es vacío, sino posibilidad de escucha, que la prueba no es una trampa, sino un pasaje. Cuando la fatiga se haga sentir, y se hará sentir, recordemos las 3 respuestas de Jesús. 1. Vivir de la palabra. 2. Confiar sin provocar. 3. Adorar solo a Dios. Son 3 clavos que fijan nuestra libertad a la cruz del amor, porque allí la libertad fue conquistada. Y cuando el adversario se presente otra vez, en el momento oportuno, quizás con el rostro de una solicitud sincera o de una solución simple, tendremos criterios para reconocerlo. Si has llegado hasta aquí, lleva contigo 2 convicciones. La primera, la victoria ya pertenece a Cristo. No estamos llamados a conquistarla, sino a dejarla actuar en nosotros. La segunda, el camino es la obediencia. La potencia de Dios se manifiesta donde un corazón dice sí, sin reservas. En ese sí está todo: el pan que no falta, la protección que no necesita pruebas, la autoridad que no se compra. El desierto de Jesús no es un recuerdo lejano, es un mapa vivo. Seguirlo significa atravesar nuestros paisajes áridos con la certeza de no ser abandonados, custodiar la integridad de la verdad sin usarla como maza, rechazar la fascinación de poderes que prometen todo y piden demasiado. Al final, la elección verdadera sigue siendo siempre la misma: ¿a quién adorar? Y adorar al Padre, como hizo el Hijo, es el camino que conduce a la alegría que no tiene ocaso. Si quieres continuar este recorrido juntos, suscríbete al canal y activa la campanita. Encontrarás otros contenidos que te ayudarán a caminar con paso seguro, a leer los desafíos con ojos nuevos y a custodiar la paz que nace de la confianza. El desierto no es la última palabra. La última palabra es la fidelidad de Dios, y ya ha sido pronunciada.